Hoy os enseñamos a sembrar rúcula con Manu de Roots. Os lo contamos en Agricultura Urbana. Os voy a enseñar un poco cómo se cultiva la rúcula en casa. O sea, al final, bueno, es tener un par de macetinas pequeñas y un sustrato normal de semillero, así vale cualquiera. Que no sea, que esté, bueno, que esté aireado. O sea, que no sea de esto que está muy compacto, ¿no? Muy compacto y tal, para que no, por la humedad no le mola mucho. ¿Y hace falta que tenga nutrientes o algo así? Me refiero en cuanto a le pones no, al principio eso, como es el de semillero, pues sí, lleva lo justo. Vale. O sea, lleva pocos nutrientes para que cuando esté un poco crecido ya lo tienes que trasplantar, porque bueno, si no va a amarillar, porque tiene poca comida y tal. Pero eso, algo que tenga poco nutriente. Poco nutriente, sí. Y buena aireación y demás. Sí. Genial. Entonces, bueno, pues yo lo que hago es, suelo llenar la maceta bastante para que no haya, o sea, por el tema de que no sufra luego la planta ahí abajo, tal. Entonces vale más, mire, echar un poco más de sustrato siempre es bueno y tampoco cuesta tanto. Entonces, bueno, apretar un poquitín el sustrato y luego yo sí que soy de echar mucha semilla. Vale. Porque, a ver, como veis, es una semilla pequeña y hay veces que no tiene la fuerza bastante para salir de la tierra. Y así aseguras que... Claro, entonces yo lo que hago es echo bastante, echo así, pues yo qué sé, 2 pizquinas, una en cada esquina, porque así luego lo que hago, que cuando está crecido, pues tienes dos plantas en una misma maceta. O sea que eso, no, nada de contar las semillas 1, 2, 3. No, yo ahí tiendo a echar de más, sobre todo cuando es semilla muy pequeña, porque luego el rollo es que es eso, al igual lo que dices tú, no tienes fuerza suficiente para salir de sustrato. Claro. Vale, pues mira, el tema del riego que sea, bueno, que humedezca un poco, pero realmente no encharcar. Vale más estar todos los días regando un poquitín. Que pasarse, ¿no? Que pasarse, porque si no, bueno, pues riesgo de moho, sí, el que no salga, si tiene un exceso de agua, hay semillas que pueden pudrir, entonces bueno, vale más que sea... O sea, que todos los días tocar un poquito. Vale más estar un poco pendiente de ello en los primeros días, luego ya, oye, ya una vez que está nacido ya crece de otra manera y ya no tienes que regar tanto, pero por lo menos sí. ¿Y esto en concreto con la rúcula o con todas las plantas que sembramos? Con todo, yo creo, más o menos. A ver, genérico, ¿no? Sí, hay luego plantas, hay semillas que no necesitan tierra, bueno, que no puedes poner tierra por encima, pero bueno, en estas concretamente es muy fácil. Vale, el de la rúcula es facilísimo, la verdad. Genial. Y luego yocunde, pues bueno, para las ensaladas, para un pesto, para 1000 cosas, puede ser. Sí. Además, es una planta que la gente suele conocer. Sí. Y también decir que eso, que la rúcula de casa sabe más que la rúcula comprada. Genial. Por métodos de cultivo, más que otra cosa. ¿Y esto ahora, cuando esté así, hace falta dejarlo en algún lugar con calor o da igual? No, que tenga un poco de sol, que no le dé mucho el sol por el tema del riesgo de que se seque y que no te des cuenta o lo que sea. Pero en principio eso. Nada, una ventanuca que le dé un poco de sol al día. Vale. Y listo. Genial. No hace falta tampoco tal. Perfecto. Y luego ya cuando germine, pues ya, oye, ya le buscas un sitio más soleado y más tarde. Genial. Bueno, aquí tenemos pues eso, lo que es ya la planta ya crecida. O sea, ya es después de... Esto sería pues como un mes más o menos, porque bueno, germina y luego ya eso, estaría suficientemente crecida para poder trasplantarla, ¿no? O sea, a tierra normal. Sí, a tierra o una maceta, jardinera o lo que fuera. Y ahora, Manu, vamos a hacer el trasplante, ¿no? De la rúcula. Sí, ahora ya que está granduca y tal, entonces nada, lo que hacemos es como echamos en 2 partes, separamos un poco así el semillero, mira. Sí, mira qué bueno. Eso es buena señal, ¿no? Sí, una amiga. Siempre es bueno para el terreno. Y nada, ahuecar un poco el terreno, cavarlo un poco. Bueno, en este caso es compost, no es la tierra habitual, pero bueno, en tierra sería lo mismito, no hay ningún tipo de diferencia. Si fuera tierra habría que abonarlo un poco de, bueno, el abono que se use. Aquí utilizamos mucho, que siempre, oye, es algo natural y bueno, y al final lleva toda la vida, entonces bueno. Genial. Y o sea que de cada plantel sacas los dos, o sea, quiere decir, sí, yo saco los dos, eso, no escojo porque realmente, oye, si salen los dos está perfecto y nada. Vale. Quería apretar un poco, apretar un poquitín, ir quitando hojas. Vale. Vas quitando las hojas así poco a poco y según vayas necesitando y eso mejor para ensaladas, para eso, para pesto, para lo que sea. Lo bueno que tiene la rúcula es que cortas no muy abajo, hay que dejar un par de centímetros de tallo y vuelve a dar otra vez hoja, tipo albahaca y demás. Sí, hay como 3 o 4 cosechas fijos se pueden dar. Bueno, pues así es como se siembra la rúcula. Lo podemos hecho aquí en un invernadero profesional, en el invernadero de Manu, pero vamos, que podéis hacerlo en casa sin ningún tipo de problema. De nuevo, darte las gracias, Manu, otra vez más por estos consejos y echarnos una mano pues con todo esto. Que con tus consejos seguro que nadie falla. Efectivamente, y cualquier cosa nos los comentáis en los comentarios y seguro que también se os lo puede contestar Manu. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.